Muy buenas tardes, mi nombre es Adolfo Fermín García, soy estudiante de la Universidad de Quindío. En este momento estoy aquí en una consulta académica de la materia Bibliotecas de Patrimonio Bibliográfico y Archivos Documentales. Actualmente me encuentro aquí en la Universidad de Antioquia, aquí reunido con el profesional José Luis Arboleda. José Luis Arboleda, para hacerle unas pequeñas preguntas en cuanto a la consulta que tenemos para esta dicha asignatura. Las preguntas, más que todo, son una pregunta problematizadora. José Luis, ¿qué se entiende por valoración de patrimonio bibliográfico y documental? La valoración del patrimonio bibliográfico y documental es una actividad que nos permite seleccionar material, tomar decisiones, evaluar, revisar unos asuntos que tengan que ver pues como con distintos elementos dentro del mismo material y digamos reubicar o disponer de una manera mejor ese mismo material en sus términos históricos, físicos, etc. Aquí la universidad maneja todos esos criterios. Sí, la universidad y directamente el sistema de bibliotecas, nosotros somos 19 bibliotecas y hay 19 sedes del sistema de bibliotecas distribuidas en la ciudad, incluida esta de Ciudad Universitaria y algunas satélites y regionales donde hace presencia la Universidad de Antioquia. Cada uno de esos centros de documentación o bibliotecas pues tiene ya unos criterios definidos. No en todos hay patrimonio, aunque esto podría ser un patrimonio público, pero no todos se toman como un patrimonio histórico, sino que son colecciones que pueden tener distintos enfoques de acuerdo también como a las temáticas y al material. Hay un material que generalmente es de consulta básica, entonces va a tener otros términos, pero de acuerdo a esas colecciones, pues digamos que en términos generales todo va a ser un patrimonio público. Y en el caso nuestro, que son las colecciones patrimoniales, es un patrimonio que es público pero que no tiene un préstamo externo, solamente se consulta aquí en sala y es muy factible que en la ciudad muchos de nuestros ejemplares estén solo aquí, en esta área. Entonces eso lleva también como a unas dinámicas y a unas decisiones. De ser público tiene sus restricciones, sí, para su consulta. Sí. ¿En qué consiste la evaluación de patrimonio bibliográfico y documental? Consiste en pasar por unos criterios ya definidos de acuerdo a la colección para tomar decisiones sobre el material que llega o que estando debe cambiarse o debe definirse cómo disponerlo mejor. Eso es básicamente lo que se debe hacer, cumplir con unos criterios. Esos criterios se definen también de acuerdo a la colección, como te decía. Los criterios que se deben de considerar para la elaboración de la colección. Entonces por eso te mencionaba que no es lo mismo esta colección, que es de colecciones patrimoniales, que una colección de referencia donde hay enciclopedias que puede ser incluso prestada por obras personal externo, o una colección general que es mucho más abierta, que el usuario diligencia su propia búsqueda, que manipula directamente el material. A esta donde hay un poco más de restricciones también por el valor histórico, patrimonial, por la antigüedad, por una serie pues como de elementos ahí físicos también. Correcto. ¿Cuáles son las normatividades colombianas que están vinculadas con el patrimonio bibliográfico? Bueno, a nosotros como biblioteca nos cruzarían varias normatividades, entonces tomaríamos como muy elementos de distintas de esas normatividades, acuerdos. Por ejemplo, la ley de educación pues propone que estos sean unas colecciones abiertas, dispuestas a la comunidad académica, que además como universidad pública, aunque no somos directamente biblioteca pública, pero sí una biblioteca de universidad pública, entonces como biblioteca universitaria pues vamos a tener una serie de convenios, de acuerdos para la comunidad, de disposiciones del material. El mismo Plan Nacional de Cultura o de Desarrollo de Cultura pues propone hay unos elementos como un poco de patrimonio, de respeto por la cultura, de la identidad, de tener muy en concordancia nuestras temáticas con lo que significa la historia de la misma sociedad.
A eso tenemos que sumar también entonces la Ley General de Archivos, que incluye cosas como que en nuestros archivos personales recepcionados durante distintas épocas de se conservarse. dé una catalogación, una organización, una foliación de acuerdo a lo que son los estándares de archivo, y teniendo en cuenta que estos ya son archivos históricos, académicos, pasados de un personaje como Carlos R. Restrepo, Luis López de Mesa, Estanislao Zuleta, a un documento ya académico investigable. Y bueno, así como grosso modo, pues tendríamos que mencionar que la Carta Magna, que es la Constitución de 1991, también nos indica pues como el derecho a la información, a la educación, a que sea una información abierta, organizada, y eso nos lleva entonces como a que un montón de directrices vayan permeando lo que es nuestro quehacer como biblioteca. Hombre, José Luis, hombre, de todas maneras, Bueno, me agradó y gracias por esta pequeña consulta que era de gran importancia para nosotros que estamos ya próximos también a graduarnos como profesionales de ciencia de la información, así como tu persona. Es un grato agradecimiento por haber dedicado un grato tiempo para darme esta pequeña información. con mucho gusto, Andrés. Te agrego ahí una cosita, y es que en los criterios, pues hablamos que hay unos criterios, pero de pronto no los mencionamos. En nuestro caso, para las colecciones generales, básicamente son criterios que tengan que ver con programas académicos que tiene nuestra universidad. Entonces, por ejemplo, ahora que hay astronomía, que hay pues como carreras de ingeniería de alimentos y cosas de esas, las temáticas que nos surcan para seleccionar material de compra, de canje, de donación, son precisamente esas temáticas. En el caso de las colecciones patrimoniales, aparte de ese criterio general, pues buscamos que tenga un valor histórico, que la pertinencia temática esté en concordancia con la sociedad que somos. Entonces buscamos cuidar mucho lo que significa temáticas que tienen relación con Antioquia, con Colombia, con nuestros barrios en Medellín, con los grupos locales, con las etnias, la misma historia de los barrios, por ejemplo. Además, pues es un criterio que es también como de ley de archivos, que sea un material original, no fotocopias, y que además pues también haya un rigor en la información, que tenga como un uso de fuentes, que tenga pues como todos unos filtros académicos ahí. Y pues ya en lo físico, que el material esté en un estado consultable, que no vayamos a enfermar al usuario con ese material. Para eso entonces uno, al ingresar material, evalúa que esté en buen estado, o si es muy valioso, que tenga que pasar por unas revisiones técnicas y de conservación pues adecuadas para poderlo disponer. Esa sería pues como el punto que nos ha quedado Sí, de los faltando. criterios, sí, en cuanto a la calificación. De todas maneras, pues, te doy muchas gracias por haber dedicado nuevamente un valioso tiempo para atenderme. Esta es una carrera que es muy bonita y espero también que esta pequeña información que me acaban de dar sea muy de entendimiento para mis compañeros y a la profesora. Muchas Ojalá que gracias. sí, porque la información dignifica mucho los derechos del ser humano, y por eso hay, como decís, es muy bonita, Sí. que se logren muchas Bueno, cosas. muchas gracias. Hasta luego.